Fuera. Presten atención. Tras la polémica clasificación de Argentina a semifinales venciendo a Suiza en medio de duras acusaciones de robo, la selección de Francia alzó la voz. Los galos se sumaron al debate y dijeron abiertamente lo que muchos analistas y aficionados ya están pensando sobre esta Copa del Mundo. Fuera. Las declaraciones francesas ya causan revuelo internacional, sugiriendo que este mundial parece diseñado para Messi. Por su parte, Suiza quedó eliminada señalando una polémica expulsión. Según los helvéticos, jamás en la historia del fútbol se había sancionado una jugada de esa manera en un torneo de esta magnitud. Fuera. Cuando parecía un simple reclamo suizo, Francia entró en escenas de forma sorpresiva. Sí, los galos, quienes ni siquiera se han cruzado con Argentina. ¿Por qué se involucran en un conflicto ajeno? ¿Qué fue exactamente lo que declaró Mbappé que encendió las alarmas y molestó profundamente a Messi? Fuera. ¿Qué es lo que denuncia Suiza que rompe con los precedentes del fútbol? Acompáñenme en este análisis porque revelaremos lo que los medios tradicionales callan, la tormenta que se gesta contra la FIFA y la verdadera razón táctica por la cual Francia decidió hablar en este momento clave antes de las semifinales. Fuera. Vayamos paso a paso, pues hay mucho que analizar para entender el panorama táctico e institucional desde el principio. Fuera. Argentina y Suiza se midieron en los cuartos de final en Kansas City. En el papel, el favorito era claro, la albiceleste de Messi, vigente campeona. Enfrente un rival dinámico que llegó sin reflectores, pero con una idea táctica muy sólida. Y cuidado, porque los suizos no llegaron a esta instancia por pura casualidad. Fuera. Avanzaron cómodos en su grupo, goleando 4-0 a Bosnia y eliminando a rivales teóricamente superiores, decididos a dar la gran sorpresa. Por el contrario, Argentina venía golpeada tras sufrir ante Egipto, donde caía 2-0 y remontó con 3 goles agónicos en un cierre que dejó al mundo en absoluto suspenso. Fuera. Esa clasificación sembró dudas sobre el juego colectivo albicor y encendió alarmas por el arbitraje G, un factor clave que analizaremos a fondo. Pero concentrémonos primero en el choque de cuartos ante Suiza, ya que fue en este compromiso donde estalló de forma definitiva la gran polémica del torneo. Fuera. El encuentro inició con ventaja temprana para Argentina. Al minuto 10, tiro de esquina de Messi y cabezazo de McAllister para el 1-0. Parecía un guión controlado y predecible, pero allí la selección sudamericana cometió el mismo error táctico de todo el certamen. Fuera. Retrocedieron líneas, disminuyeron la presión y cedieron la iniciativa. Suiza aprovechó esto con su rigurosa disciplina táctica y ese orden defensivo que desgasta al rival. Así fue como los europeos ganaron terreno y confianza de forma progresiva, hasta que el cronómetro marcó el minuto 75. Fuera. Dan Nendoye, la gran figura suiza, realizó una pared con Ricardo Rodríguez, desbordó a Molina y definió entre las piernas del Dibu Martínez 1-1. Kansas City quedó mudo, Argentina desconcertada y Suiza llena de fe. En ese instante, los analistas y espectadores coincidimos en un mismo pronóstico. Fuera. La campeona del mundo podía quedar fuera en la mayor sorpresa de la Copa. Sin embargo, instantes después del empate, ocurrió la acción que cambió el rumbo del partido. Aquí inicia el verdadero debate. Analicemos detalladamente qué sucedió en esa jugada tan controversial. Fuera. ¿Por qué Suiza denuncia una injusticia sin precedentes? Los detalles técnicos de la jugada son reveladores. Tras un fuerte choque entre el delantero Bril Embolo y Leandro Paredes, el árbitro portugués João Pinheiro pitó falta y amonestó originalmente al mediocampista de la selección argentina. Fuera. Es decir, el juez principal interpretó en cancha que Paredes cometió la infracción sobre Embolo. Una acción de juego completamente habitual que ocurre decenas de veces en cualquier partido. Fuera. No obstante, el VAR intervino para alertar al colegiado, pero no por un penal, un gol o una tarjeta roja directa. Se ampararon en el protocolo de confusión de identidad. El VAR indicó que el amonestado era incorrecto. Pinheiro acudió al monitor, observó las repeticiones y modificó su fallo drásticamente. Fuera. Retiró la tarjeta a Paredes y amonestó a Embolo por simulación. Al ser la segunda tarjeta amarilla del delantero suizo en el encuentro, recibió la expulsión automática, dejando a su equipo con 10 hombres sobre el terreno de juego. Fuera. Al minuto 70, con el partido igualado y Argentina sufriendo, Suiza se quedó con un hombre menos. ¿Por qué estalló la polémica? Porque los helvéticos, respaldados por expertos, sostienen que el protocolo de confusión de identidad no fue estructurado para este fin. Fuera.
La norma se aplica únicamente cuando se amonesta al jugador equivocado del mismo equipo. Por ejemplo, si cometes una falta y el árbitro castiga a tu compañero por proximidad. Se trata de un error administrativo de identificación táctica, no de reinterpretar por completo la naturaleza de la jugada. Fuera. Lo ocurrido con el videoarbitraje en este duelo fue inédito. Revocó una decisión interpretativa del juez de campo, quien inicialmente decretó que Paredes había cometido la infracción. Fuera. El VAR dictaminó simulación de embolo, forzando a modificar la acción y la interpretación del contacto. Según la Federación Helvética y diversos expertos deportivos, esta medida no tiene precedentes en la historia de los mundiales ni en las ligas de élite europeas. Fuera. Es la primera ocasión histórica en que se altera un fallo de campo para decretar una expulsión mediante esta vía. Coincidentemente, ocurre en unos cuartos de final de Copa del Mundo, beneficiando al campeón defensor cuando el marcador estaba empatado. Algunos analistas lo llaman coincidencia, fuera. Otros lo consideran una audacia extrema. Tras la roja, Suiza resistió con enorme entereza táctica y 10 hombres y la primera mitad del tiempo extra. No obstante, al minuto 112, Julián Álvarez clavó un derechazo letal al ángulo para el 2-1. Finalmente, al minuto 120+1, Lautaro Martínez firmó el 3-1 definitivo ante una selección helvética totalmente devastada físicamente y golpeada en lo anímico. Fuera. Sin embargo, las repercusiones tras el silbatazo final transformaron el partido en un escándalo de escala internacional. Presten atención a los informes, porque las declaraciones del vestuario de Suiza superan con creces el descontento habitual por una simple tarjeta de expulsión. Fuera. ¿Qué denunció concretamente el combinado helvético? Los señalamientos demuestran que esto trascendió lo deportivo. La delegación suiza ha presentado una acusación sumamente formal y contundente que pone en entredicho la transparencia de los procesos del campeonato. Fuera. No señalan un fallo aislado, sino un patrón de conducta arbitral. Los reportes desde los Didores describen un ambiente tenso, con futbolistas visiblemente afectados tras ver frustrado el trabajo de todo un ciclo mundialista. Entre el plantel dominaba una fuerte convicción compartida por todos los jugadores de la plantilla. Fuera. No cayeron ante Argentina, sino ante el sistema. Reportes cercanos confirman que la queja administrativa formal comenzó a redactarse en el propio estadio minutos después del partido. Fuera. Dicha protesta formal no se limita a la expulsión de Embolo, sino al desempeño arbitral general. La directiva helvética tomó una postura firme y apuntó directamente a la designación del cuerpo de árbitros por parte de la organización. Fuera. Y es que el colegiado principal, João Pinheiro, arrastra antecedentes polémicos recientes. Dirigió un compromiso crucial de Liga de Campeones entre Bayern y Paris Saint-Germain, donde omitió señalar un penal claro por mano de su compatriota João Neves en el área. Fuera. Aquel fallo generó fuertes críticas y protestas del equipo alemán. A pesar de esos cuestionamientos, la FIFA seleccionó para este decisivo cruce de cuartos de final de la selección de Argentina. Curiosamente, Pinheiro ya había dirigido a Suiza ante Bosnia en fase de grupos, expulsando a un jugador bosnio. Fuera. ¿Será que no existía otra alternativa arbitral calificada disponible en todo el planeta para este compromiso? Fuera. Resulta llamativo que la Comisión Técnica de la FIFA designara a un juez con dichos antecedentes para este nivel del torneo. Además, toda la terna arbitral era portuguesa, incluyendo a Bruno Jesús y Luciano Maya en las bandas. Un cuerpo arbitral completo tomando la decisión que marcó el rumbo del partido. Fuera. Y aquí es donde el análisis se pone interesante, porque los suizos no están solos en absoluto. Están sacando a la luz algo que venía cocinándose por semanas, un rumor de pasillo que nadie se atrevía a decir en voz alta. Fuera. Suiza no es la primera, sino la cuarta o quinta en este patrón. Si usted y yo analizamos la secuencia partido a partido desde el debut mundialista, la tendencia asombra. Empecemos desde el principio. El debut de Argentina en esta Copa del Mundo contra la selección de Argelia. Fuera. Un partido que Argentina ganó 3-0 sin mayores complicaciones. Sin embargo, existió una jugada clave. Messi pisó a Aissa Mandi, el defensor argelino. Una acción que analistas y exárbitros consideraron de expulsión directa por ser un pisotón claro con la suela sobre el rival. Fuera. En cualquier otro partido, bajo cualquier otro contexto y con cualquier otro futbolista, eso era tarjeta roja directa sin discusión alguna. ¿Y qué ocurrió?
absolutamente nada. El colegiado no mostró ni la tarjeta amarilla, y lo que es peor, el videoarbitraje ni siquiera le recomendó revisar la pantalla de campo. Lo ignoraron por completo, como si la acción no hubiera existido. Fuera. La Federación Argelina presentó su queja formal, pero todo quedó en la nada, guardado en un cajón. Y aquí es donde los analistas nos preguntamos algo clave. ¿Qué habría pasado si Messi resultaba expulsado en ese primer partido de la Copa del Mundo? Fuera. Se habría perdido 2 partidos por suspensión. Argentina iniciaba el torneo sin su capitán, sin su líder y sin su alma. El rumbo del Mundial habría cambiado por completo, pero no ocurrió. 16avos de final Argentina contra Cabo Verde. Un duelo mucho más complejo de lo previsto para la albiceleste. Fuera. En el momento cumbre, durante la jugada del segundo gol argentino, la transmisión oficial capturó una acción polémica, un empujón por la espalda a un defensor de Cabo Verde que cayó en el área chica. Un desplazamiento claro y evidente, de esos que la cámara lenta deja sin margen de debate. Fuera. Los jugadores de Cabo Verde protestaron con euforia. El gol subió al marcador, Argentina venció en la prórroga y de nuevo hubo silencio sin revisión ni explicaciones. Así llegamos al enfrentamiento que cambió el panorama. Octavos de final Argentina frente a Egipto. Fuera. Prepárense, porque este partido detonó la tormenta actual. Egipto fagocitó a los campeones del mundo en octavos de final. El juego estaba controlado, Argentina lucía desesperada y sin ideas claras. Fue entonces cuando llegó el tercer gol de los egipcios. Fuera. Un gol histórico que los colocaba en cuartos de final por primera vez, el sueño de sus Liz. Pero el VAR lo anuló. ¿El motivo? Un severo forcejeo de Marwan Atias sobre Lisandro Martínez, una disputa alejada de la jugada principal en otra zona del área, un pequeño empujón de los que ocurren decenas de veces en cada tiro de esquina y que nunca se sancionan. Fuera. ¿Qué opinan ustedes? Fuera. Ese gol anulado cambió el rumbo del partido. Argentina reaccionó, Egipto sufrió un golpe anímico y la albiceleste anotó 3 goles sobre el final. 3-2 definitivo, Argentina a cuartos y Egipto a casa entre lágrimas. Lo increíble es que el gol de la victoria de Enzo Fernández nació en una jugada idéntica a la anulada a los egipcios, un forcejeo similar en la misma zona. Fuera. ¿Y qué hizo el VAR? Nada, ni se molestaron en revisar. El gol sumó y se acabó el debate. Misma jugada, 2 criterios opuestos en el mismo partido por el mismo cuerpo arbitral. Y esto no lo digo yo como analista. Fuera. Lo denunció con firmeza el seleccionador de Egipto Hossam Hassan ante los micrófonos de la prensa internacional. En una rueda de prensa ya histórica, acusó directamente de amaño y lanzó una frase que hoy es el grito de batalla de millones de aficionados. Si tanto quieren que gane Argentina, ¿para qué nos invitan a competir? Fuera. Egipto presentó una queja formal ante la FIFA que, al igual que las anteriores, quedó en el olvido. Ahora les pregunto en este análisis, ¿siguen creyendo que lo de Embolo fue una simple coincidencia? Los suizos tienen claro que no, y no son los únicos que lo ven así. Fuera. ¿Quieren saber quién ha dado el paso definitivo que cambia todo este panorama? Aquí es donde entra la selección de Francia, con una postura totalmente inesperada. Pongamos las cosas en contexto para entender por qué los franceses se han involucrado en esta disputa. Analicemos juntos el cuadro de la Copa del Mundo. Fuera. Argentina, tras superar a Suiza, avanza a semifinales para enfrentar a Inglaterra. Un clásico mundial que los sudamericanos pueden superar. ¿Y quiénes están del otro lado de la llave? España y Francia, es decir, si Argentina vence a Inglaterra y Francia derrota a España, tendremos una gran final entre Argentina y Francia. Fuera. La repetición exacta de la final de Qatar 2022, la revancha que los franceses llevan esperando 4 años con una espina clavada en el pecho. Y aquí radica la clave del análisis. En Francia están convencidos desde hace 4 años de que les robaron aquella final en Qatar. Fuera. 4 años asimilando la derrota en esa final por penales, tras un partido que tuvo decisiones arbitrales sumamente cuestionables según ellos. 4 años viendo al mundo celebrar el título de Messi mientras ellos guardaban silencio. Y ahora de pronto, temen que la historia se repita en otra final, tras observar lo ocurrido recientemente con Suiza. Fuera. Por eso han decidido que esta vez no guardarán silencio. Hablarán antes y no después, sin esperar a sufrir una derrota en el campo para presentar sus quejas formales. Fuera. Saben que si se quejan después, nadie los escuchará y los acusarán de malos perdedores. Esta vez pondrán las cartas sobre la mesa antes de jugar.
Trascendió que la Federación Francesa sostuvo reuniones de emergencia en las últimas horas para definir una estrategia clara. Fuera. Apoyar públicamente la denuncia de Suiza. Y atención, no lo hacen favor ni por simple simpatía, ya que Suiza está eliminada y no tiene nada que perder. Lo que Francia busca realmente con este respaldo es construir una narrativa de presión. Fuera. Están señalando directamente a la FIFA, advirtiendo al mundo que presten atención a esa posible final. Y la frase que ya da la vuelta al planeta y está en boca de todos es contundente. El Mundial está preparado para Messi. 6 palabras que han hecho más daño que cualquier gol. Fuera. Pero un momento, porque la información que canalizaremos ahora es aún más grave y demuestra que esto no es un simple berrinche deportivo. ¿Conocen la situación actual entre la Asociación del Fútbol Argentino y el FBI? Si no la conocen, prepárense para una auténtica bomba de tiempo. Fuera. Resulta que mientras Argentina compite en el Mundial, con Messi celebrando y emocionando al planeta, existe una investigación activa en los Estados Unidos que apunta directamente al corazón de la Federación Argentina. Fuera. El FBI, sí, la propia agencia federal estadounidense, investiga presuntas operaciones de lavado de dinero y fraude bancario ligadas a la Federación Argentina. En el centro del caso destaca Claudio Chiqui Tapia, presidente de la institución, junto a su círculo cercano. Analicemos cómo funciona esto, ya que es complejo pero crucial. Fuera. Se está investigando el destino de los millonarios fondos recibidos por la Federación tras ganar la Copa del Mundo de Qatar 2022. Hablamos de 300 millones de euros. Y según el reconocido periodista Romain Molina, experto en destapar escándalos en el fútbol, más de 42 millones de esos euros fueron presuntamente desviados a través de empresas fantasma que solo existen en papel. Fuera. Trascendió que un contrato firmado 9 días antes de aquella final de Qatar cedía el 30% de los ingresos mundialistas de la federación a la firma Tour Pro Enter LLC, una compañía que según los indicios no tiene ningún vínculo con el ámbito del fútbol. Absolutamente nada. Fuera. Y presten atención a este dato. La propia FIFA habría transferido dichos recursos económicos 9 días antes de disputarse la final. Fuera. Es decir, cuando Argentina aún no había ganado nada y faltaba por jugarse el partido decisivo, ya existía un acuerdo firmado para repartirse el pastel de los premios. ¿Coincidencia?, dirán algunos nuevamente. El FBI investiga si esa empresa se utilizó para mover cientos de millones de dólares de la federación a través del sistema financiero de los Estados Unidos. Fuera. Hasta el momento, la Federación Argentina no ha dicho nada, ni un comunicado, silencio absoluto. Ahora los invito a conectar los puntos. Unan ese silencio institucional con las dudosas decisiones arbitrales, los goles anulados por milímetros, los penales siempre a favor y las faltas graves que nadie sanciona. Fuera. Y díganme si entienden por qué medio mundo grita que este mundial huele mal. Pero ojo, que aún no hemos hablado del hombre que está en el centro de toda esta polémica, clave absoluta para entender esta historia. Fuera. ¿Quieren saber qué ha estado haciendo Gianni Infantino en este mundial y por qué? Ni se en ocultarlo. Se van a sorprender. Infantino, presidente de la FIFA, el hombre más poderoso del fútbol, quien controla árbitros, calendario, estadios, dinero, absolutamente todo. Fuera. Hablamos del dirigente señalado por años debido a su cercana, relación especial con Lionel Messi y con Argentina. Empecemos por lo más obvio, lo que se vio en televisión y que ya estalló por completo en las redes sociales. Fuera. Durante un partido de Argentina en este torneo, Infantino confesó en vivo, al hablar de su experiencia en la tribuna, que la había pasado mal y que había sufrido. Al darse cuenta de lo que reveló ante todos, intentó corregirse rápido asegurando que él pertenece al grupo de los neutrales. Sí, claro, de los fuera. Hablamos del máximo líder del fútbol mundial, obligado a aclarar en el acto su neutralidad tras admitir que estaba sufriendo por la selección argentina. Fuera. Ese video acumula millones de reproducciones. En Suiza, Francia, Egipto, Argelia y Cabo Verde lo usan como la prueba reina, porque argumentan con bastante lógica que si el presidente de la FIFA sufre por un equipo, el mensaje llega directo a los árbitros. Nadie necesita llamarlos para decirles que cobren a favor de Argentina. Basta con que todos sepan lo que el jefe quiere. Fuera. Lo demás fluye solo. Y esto no es una teoría conspirativa de internet. Cuidado, porque existe un precedente en este mismo mundial que lo demuestra todo. Un caso que dejó a la UEFA sin palabras. ¿Recuerdan el caso de Balogun? Fuera.
Folarin Balogun, delantero de Estados Unidos, vio la tarjeta roja ante Bosnia tras una revisión del VAR por una entrada durísima. Expulsión directa significa sanción automática, por lo que debía perderse el siguiente partido. Es la regla, simple y conocida por todos. Fuera. Pues bien, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó directamente a Gianni Infantino para pedirle que revisaras el caso porque consideraba injusta la tarjeta, y no lo hizo a escondidas, lo admitió públicamente y frente a las cámaras de televisión. Fuera. Y la FIFA casualmente retiró la sanción un día antes del partido, permitiendo jugar a Balogun. Las estrellas se alinearon, el presidente de un país llama al de la FIFA y el castigo se esfuma con total descaro. La reacción fue durísima. La UEFA describió este acto como algo sin precedentes, incomprensible e injustificable. Fuera. Esas fueron las palabras textuales del organismo del fútbol europeo. La Federación Belga también protestó por ser rival de Estados Unidos en ese encuentro, e incluso la Unión Europea intervino en el asunto. Fuera. Varios eurodiputados enviaron una carta a las 27 federaciones afiliadas a la UEFA, exigiendo una investigación oficial sobre cómo se tomó esa decisión. Ahora piénsenlo por un segundo. Fuera. Si la FIFA anula una sanción por una llamada presidencial, ¿qué no haría para asegurar que la mayor estrella de la historia, la que genera más dinero y audiencia, llegue a su segunda final consecutiva y se despida a lo grande? Fuera. Esa es la pregunta que se hacen en Suiza, Francia y dentro del propio fútbol, aunque sea en voz baja por temor. Pero ojo, que España también se sumó a la discusión y el panorama se complica. En los programas deportivos españoles con mayor audiencia, este ha sido el tema principal por días. Fuera. En el programa El Chiringuito, Tomás Roncero y Juanma Rodríguez criticaron duramente a Infantino, al arbitraje y hasta el legado histórico de Messi. Fuera. Roncero llegó al set con camiseta de Inglaterra, rival de Argentina en semifinales, dejando clara su postura. Además, soltó un dato demoledor al comparar los penales a favor de Argentina en sus últimos 12 partidos mundialistas con los de selecciones España o Francia. La diferencia es escandalosa. Fuera. Y el dato objetivo es este: 9 penales a favor de Argentina en sus últimos 12 partidos de Copa del Mundo. Prácticamente uno por encuentro, mientras que Francia en ese lapso solo tuvo 3. Fuera. De hecho, Argentina es la selección con más penales a favor en la historia de los mundiales, concentrando gran parte de ellos en sus últimas 3 participaciones, justamente durante la era de Messi. Fuera. Roncero añadió que Infantino no se esconde, reaccionando diferente ante los goles de Argentina y de sus rivales, enviando un mensaje directo al arbitraje. Sin embargo, en España las opiniones se dividen y el seleccionador Luis de la Fuente dio un giro inesperado al hacer todo lo contrario en conferencias de prensa. Fuera. Al ser consultado sobre el arbitraje de la Argentina contra Egipto, defendió el trabajo del referí con firmeza, asegurando que acertó en todo y que incluso lo felicitaba. Además, elogió a Messi destacando que compite con la frescura de un joven de 20 años. Fuera. Por su parte, la FIFA reaccionó de una manera poco habitual, defendiendo su postura públicamente en pleno torneo. Fuera. Pierluigi Collina, jefe de arbitraje de la FIFA, rompió la tradición de no opinar sobre jugadas específicas para respaldar formalmente las decisiones del VAR en el duelo ante Egipto. Es decir, la presión obligó al organismo a romper su protocolo para asegurar que todo estuvo correcto. Fuera. Y ya sabemos qué ocurre cuando alguien insiste demasiado en su inocencia. La sospecha solo crece. Pero si analicemos lo verdaderamente importante, más allá de quejas y datos, les revelaré lo que ocurre tras bambalinas en estas últimas horas. Una jugada maestra de Francia que nadie vio venir en esta previa. Fuera. Prepárense, porque llegamos al punto crítico de este análisis, el verdadero núcleo del asunto que muy pocos han logrado descifrar hasta ahora. Fuera. La mayoría se queda en la superficie de la polémica. La verdadera estrategia radica en generar una presión previa sobre el arbitraje. Si Argentina llega a la final y la gana con una sola jugada dudosa, el impacto mediático será demoledor. Fuera. Con los antecedentes de Argelia, Cabo Verde, Egipto y Suiza, sumado al caso Balogun, la presencia de Infantino, la investigación del FBI a la federación y los 9 penales en 12 partidos, cualquier fallo polémico en la final convertirá el título de Argentina en el más cuestionado de la historia. Fuera. Un campeonato bajo sospecha, con un asterisco que dañaría su legitimidad.
Eso es exactamente lo que busca construir la selección de Francia, más allá de intentar que la FIFA cambie las designaciones arbitrales. Fuera. No pretenden anular resultados porque saben que es imposible. Su plan es más inteligente y frío. Preparan el terreno antes de la gran cita. Los reportes indican que la estrategia francesa se apoya en 3 pilares clave. Fuera. Primero, respaldar a Suiza, dando voz a un eliminado que no tiene nada que perder para evitar verse como malos perdedores. Segundo, recordar el precedente de Qatar 2022 como advertencia ignorada en su momento. Fuera. Y tercero, el punto clave, presionar con la investigación del FBI. Una cosa es debatir la validez de una tarjeta, algo opinable, y otra muy distinta que una agencia federal investigue a la federación de un semifinalista mundialista. Fuera. Aquí está la gran revelación de nuestro análisis de hoy. El verdadero motivo por el cual Francia decidió la voz justo en este momento, y no antes, no se debe a la expulsión de Embolo. Fuera. Esa tarjeta roja es la excusa ideal, el argumento perfecto. El trasfondo real es que los franceses hicieron números en su proyección del cuadro y ven el camino argentino a la gran final totalmente despejado. Fuera. Francia ha llegado a una conclusión alarmante. Si el entorno del fútbol guarda silencio, tal como ocurrió en Qatar, Argentina se encaminará al título sin resistencia previa. Saben que, una vez consumada la derrota, cualquier queja sonará a pretexto de mal perdedor. La postura inteligente y audaz debe asumirse antes de que ruede el balón, y esa es la estrategia de presión que la Federación CESA ha decidido ejecutar de cara a las semifinales. Fuera. Se prefiere alzar la voz con firmeza ahora, antes de terminar lamentando una eliminación dolorosa. Fuera. Mientras tanto, Suiza se despidió del torneo con la amarga sensación de haber sido el experimento de un protocolo inédito. En el partido más importante de su historia, aquella tarjeta roja directa cambió el rumbo del juego. Este polémico fallo táctico y arbitral no solo los dejó con 10 hombres, sino que abrió un debate sin precedentes sobre el uso del VAR, dejando al descubierto las costuras de un sistema bajo sospecha. Fuera. Lo crucial de este análisis no es determinar si la jugada de Embolo fue expulsión o no. Ese debate quedará para los analistas. El verdadero foco de atención es que este criterio del videoarbitraje jamás se había implementado de esta manera en un torneo oficial. Estamos ante un precedente táctico y reglamentario que rompe con todo lo visto hasta ahora en la competición. Fuera. Resulta sumamente llamativo que este ensayo histórico ocurra en unos cuartos de final de la Copa del Mundo, con el marcador empatado, Lionel Messi en cancha y la cúpula de la FIFA en el palco. Cuando los factores clave se alinean de forma sistemática para favorecer el mismo resultado, la objetividad periodística nos obliga a dudar de la simple casualidad. Fuera. El próximo choque de semifinales entre Argentina e Inglaterra se disputará bajo una presión mediática asfixiante. Cada infracción, cada tarjeta y cada milímetro revisado por la tecnología estará bajo la estricta de toda la comunidad futbolística internacional. No habrá espacio para el más mínimo error arbitral. Fuera. Jamás un partido previo a la gran final había generado semejante nivel de sospecha táctica. Si ocurre otro fallo polémico que incline la balanza, estaríamos ante el mayor escándalo del fútbol moderno, un punto de no retorno para la credibilidad del deporte. ¿Qué lectura hacen ustedes de este complejo escenario? Fuera. ¿Consideran que los suizos sufrieron un despojo arbitral evidente o simplemente buscan justificar su eliminación deportiva? La postura preventiva de la selección de Francia es una movida estratégica brillante o un reclamo fuera de lugar. Y finalmente, ¿está el torneo diseñado para ver a Lionel Messi levantar su segunda Copa del Mundo? Fuera. Dejen sus análisis en la sección de comentarios y suscríbanse para no perderse la cobertura completa de estas apasionantes semifinales. El espectáculo táctico apenas comienza.